Amén, amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Una vez más nos encontramos para rendirle culto al Señor, un culto racional, un culto que hemos pensado, que hemos planificado, para el que nos hemos preparado. Amén. Damos gracias al Señor por estar juntos una vez más. Y sin duda la fidelidad del Señor, la gracia de Dios es la que nos sostiene. Amén. Si estamos acá es por la gracia del Señor. Si hemos podido a lo mejor llegar, que sea con lo último, pero llegamos para asirnos una vez más, para tomar de esa misericordia de Dios, esa gracia, y también para entregarle a Él una adoración, una alabanza sincera. Hoy quiero que veamos un tema muy práctico de la vida nuestra, de la vida del creyente, de la vida del cristiano, y es el tema de la fe. Había un corito que decía: una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar a un pecador, ¿no es cierto? Ustedes la conocen esa canción, ¿sí? La hemos cantado, la hemos entonado a veces en forma de himno, y es muy lindo porque es así. En nuestra vida diaria con Cristo, día tras día debemos levantar nuestra mirada en fe al Señor y caminar por la fe, creyendo a su palabra, creyendo que lo que Él ha dicho es cierto y que sus promesas se cumplirán. Amén. Yo puse un título a esta prédica. Primero le iba a poner un título, después lo cambié. Y me decidí más bien por este título, que es así. Dice: por causa de tu fe en Jesucristo, muchos serán salvos y muchos milagros han de suceder. Por causa de tu fe en Jesucristo, muchos serán salvos y muchos milagros han de suceder. Estamos esperando milagros del Señor, ¿verdad? Por lo general, los martes venimos con nuestras necesidades, nuestras cargas, nuestras peticiones de un obrar del Señor. Queremos que el Señor obre en distintas áreas de nuestra vida, en personas también, a lo mejor conocidos, amigos, familiares. Y estamos esperando la intervención del Señor, esa obra misteriosa, milagrosa, maravillosa, de sanidad, de liberación y de salvación. Amén. Venimos con esa fe. Y me surgían algunas preguntas con respecto a este tema, ¿no? ¿Puedo ser yo bendición por causa de mi fe? ¿Puedo creer por milagros? ¿Puedo creer por salvación para mis seres queridos, amigos, conocidos, incluso para mis enemigos? ¿Cuál debe ser mi perspectiva de la dimensión de mi fe? ¿Qué me enseña la palabra con respecto a esto? Y cuando oro por salvación o cuando oro por un milagro, ¿será que Jesús encuentra en mí una fe verdadera? Muchas veces venimos al Señor y repetimos, ¿no es cierto? Repetimos oraciones, repetimos nuestras súplicas al Señor, y a mí me ha pasado, no sé usted, pero a mí me ha pasado que a veces he sentido que es nada más que eso, una repetición, siempre pidiendo por lo mismo, o siempre esperando ese milagro, y al final parece que nunca llega. ¿A cuántos nos ha pasado? A mí me pasa bastante en ocasiones, con enfermedades, con problemas, situaciones que uno no comprende. Señor, ¿cuándo vas a intervenir? ¿Cuándo vas a poner tu mano? Quiero que me acompañen a Mateo capítulo 8, un momento en el que Jesús estaba en Capernaum, y venimos hablando y escuchando al pastor predicar del Hijo del Hombre, de este Jesús de Nazaret que caminó por la tierra, que se hizo hombre, este Dios que se hizo carne para traer salvación a nuestra vida y para hacer prodigios también. Dice que el Señor anduvo en la tierra haciendo milagros, prodigios, además de
salvando, ¿no es cierto? Él dijo, vine a salvar lo que se había perdido. Y vemos aquí en Mateo capítulo 8, versículo 5, que dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo haz esto y lo hace. Y mire lo que dice el versículo 10. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Y hace tiempo que vengo meditando en esta escritura porque le digo al Señor, Señor, ¿será que alguna vez mi fe va a llegar a ese nivel en el que voy a hacer una oración y tú me vas a contestar en el momento y vas a traer una respuesta de sanidad, de milagro, de salvación, de liberación? Y fíjense que, como decíamos en el versículo 10, Jesús se maravilló. Y registrado en la palabra solamente encontramos 2 ocasiones en que Jesús se maravilló. Y en las 2 ocasiones es por causa de la fe o de la incredulidad de una persona. En Marcos capítulo 6, versículo 6 dice que Jesús se sorprendió por la incredulidad de la gente a la que él le estaba hablando. Y esto me llamó la atención porque me puse a pensar cuáles son las características de este centurión que para el momento, en la época histórica en la que él vivía, cuando se encontró con esta situación de que su criado, que era muy querido de él, estaba enfermo, a punto de morir. Él era un soldado romano, es decir, era una persona que había tenido conocimiento del Señor. Si vamos ahí a Lucas capítulo 7 tenemos más detalles de este centurión y podemos leerlo para ser más concreta la palabra. Dice, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, Jesús, ¿no?, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Y cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Este centurión tenía contacto con el pueblo judío. Y además, evidentemente que él era una persona que conocía de lo que Jesús hacía y de lo que Jesús predicaba. Y además de eso, él había hecho cosas para favorecer al pueblo judío y para hacer un aporte, ¿no es cierto?, al pueblo judío. Dice, él se merece que tú le hagas caso, en otras palabras, ¿no? Le decían a Jesús. Él es digno de recibir tu atención porque mirá todas las cosas que hizo por nosotros. Pero ¿qué más dice en el versículo 6? Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe.
Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. ¿Cómo era la visión del centurión de sí mismo? Para los judíos, él era digno de recibir la atención de Jesús. Y Jesús simplemente contestó como había contestado o había respondido a la necesidad de muchas otras personas también. Cuando Jesús lo vemos que él no se pone a conversar con los judíos, no les dice, ay, qué lindo, bueno, sí voy a ir porque tienen razón, este hombre se merece que yo vaya. No, el Señor sabía que la gente tenía mucha necesidad y Él estaba dispuesto, y para eso había venido, para hacer obras de poder y para traer salvación al pueblo, a todo aquel que le recibía. Entonces Él fue camino hacia la casa del centurión. Y el centurión dice, no, yo no soy digno. Y esto me hizo reflexionar porque muchas veces nosotros caemos en el error de pensar que somos dignos en nuestra humanidad, en lo que nosotros somos, en lo que hemos hecho, en las obras que hemos hecho. Y decimos, bueno, Señor, a mí me tenés, por ejemplo, ¿no? Yo podría decir, no sé, a mí me tenés que dar bolilla porque yo no falto un culto, yo voy al evangelismo, yo sirvo en la iglesia, hago mis aportes, doy mis ofrendas, doy mis diezmos, colaboro, me gusta estar en la iglesia, me gusta compartir con los hermanos. Pero fíjense la actitud del centurión. Él dijo, no, yo entiendo que por más que yo sea una persona de autoridad, por más que yo haya brindado mi servicio a los judíos y haya colaborado hasta económicamente con muchas cosas, yo no soy digno de que Jesús entre en mi casa. Y cuando nosotros venimos al Señor, venimos así indignos. No merecemos en realidad el amor de Dios. Pero Dios no le importa si nosotros merecíamos o no. Él vino para darnos salvación. Él vino para darnos sanidad, para darnos salud, para traer restauración a nuestra vida y resurrección. Entonces Jesús se maravilló de él porque este centurión entendía lo que era la autoridad, cómo funcionaba la palabra de autoridad. El centurión sabía que si Jesús simplemente daba la palabra, esto iba a suceder. Y a mí, ¿cuántas veces me falta fe para creer que el Señor puede hacer lo que Él dijo que iba a hacer? ¿No es cierto? A veces nos falta, no sé por qué, esa convicción, esa certeza de que cuando oramos, confesando el nombre del Señor, oramos pidiendo en el nombre de Jesús, el Señor puede y va a hacer milagros. Amén. Y surgían estas preguntas, ¿no? Mi fe, ¿cómo se ve mi fe? O sea, cuando el Señor me mira a mí, cuando el Señor escucha mi oración, ¿cómo está el nivel de mi fe? Porque, hermanos, esto no depende tampoco en realidad 100% de nosotros mismos. Hasta podríamos decir que es el Espíritu Santo que nos va llevando y nos va instruyendo en la medida que vamos creciendo y conociéndolo a Él. Porque este centurión conocía a Jesús. No es que él simplemente había escuchado, mencionar. Él conocía a Jesús. Él sabía la autoridad que Jesús tenía. Él sabía que si alguien que estaba endemoniado, que estaba enfermo, atormentado, que no podía dormir, que no podía caminar, simplemente tocaba el manto del Señor o oía la palabra del Señor, era sano. El centurión lo sabía. ¿Sabemos nosotros lo que Jesús puede hacer? ¿Conocemos al Señor de manera que podemos tener certeza de saber que Él puede obrar milagros y prodigios en medio nuestro? Dice perdón, hermanos, que estoy mal de la garganta y el calor me hace mal. El Señor había venido hablando cuando
cuando el centurión se acerca o envía a estas personas para que se acerquen a Jesús, si usted después mira en el capítulo 6, están las bienaventuranzas, ¿no es cierto? Y todo un sermón que el Señor dio en el monte con respecto a principios espirituales que correspondían a esta vida, ¿no? De que el mismo Señor predicaba y hablaba de sí mismo, daba testimonio de sí mismo. En Lucas capítulo 5 vemos cómo el Señor sana a un paralítico. Y todas estas escrituras nos muestran cosas prácticas, porque dice capítulo 5 de Lucas, versículo 20, para hacerlo más breve. Al ver él, es decir, Jesús, la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Y en el 24 dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. El Señor Jesús vio la fe en acción. Y nosotros tenemos que poner nuestra fe en acción, amén. Tenemos que no solamente venir los martes y repetir una oración y compartir las cargas, que tiene por supuesto, tiene su lugar, su valor, por eso lo hacemos, pero debemos poner nuestra fe en acción. Cuando oremos con la certeza, con la fe de que este Cristo de la gloria, que este Hijo del Hombre que vino al mundo, que entregó su vida en la cruz, que resucitó al tercer día, que derramó su sangre por ti y por mí, este mismo Jesús es el que está aquí ahora. Este Jesús, este Hijo del Hombre, es el que está escuchando nuestra oración. Oremos con fe, creyendo que el Señor puede obrar milagros, puede obrar para salvación. A lo mejor piensas: no, pero es que esta situación es demasiado complicada, yo ni sé cómo orar ya por esta situación, ni sé cómo orar, cómo tengo que... Hermanos, oremos, aunque nuestra oración sea muchas veces limitada, dice la palabra que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y yo había pensado poner de nombre a esta prédica el centurión intercesor, porque vieron que él pidió por alguien que era una persona querida por él, pero que era su súbdito, su siervo. Y a lo mejor este siervo nunca escuchó de Jesús, o a lo mejor sí, a lo mejor el centurión le habrá comentado, le habrá dicho, le habrá hablado acerca de Jesús, no lo sabemos, la palabra no lo dice. Pero miren lo que es el poder del Señor Jesús, lo que el Señor puede hacer cuando ve nuestra fe, aunque sea pequeñita, aunque sea como dice, ¿no? Como un grano de mostaza, o aunque sea que llegamos con lo último, como muchas veces llegamos, ¿no? Decimos: Señor, no sé cómo lo va a hacer, pero acá está. O cuando nos equivocamos, cuando hacemos mal y tomamos malas decisiones y necesitamos el auxilio del Señor, el Señor está dispuesto a socorrernos, el Señor está dispuesto a obrar con poder, el Señor está dispuesto y esperando y mirando nuestra fe para ver cómo es nuestra fe, no qué tan grande, ver cómo es nuestra fe, a quién le estamos creyendo. Estamos creyendo al Dios Todopoderoso que por amor a ti, por amor a mí, envió a su Hijo a morir en la cruz, a resucitar el tercer día, estar con el Padre, interceder como abogado por nosotros. Es maravilloso porque en el centurión vemos la figura de Cristo también. O sea, porque el centurión es como el intermediario, ¿no?, entre Jesús y esta enfermedad, este imposible. Este centurión entendió el valor, entendió el poder de la palabra de Jesús. Y Él es vida. Dice que el Verbo es vida, Él se hizo carne, Él es la luz de los hombres.
Y Él no es una figura simplemente histórica, sino que Él vive y está en medio nuestro hoy, en esta noche, acá, con nosotros, listo para obrar milagros en favor nuestro. Amén. El centurión reconoció la autoridad de Jesús porque entendía el concepto y el funcionamiento de la autoridad. Esto es algo que nosotros debemos aprender del centurión. Nosotros debemos estar bajo autoridad. Si nosotros no estamos bajo autoridad, difícilmente vamos a comprender el mecanismo de cómo funciona la autoridad. Es decir, no sé, si uno nunca tuvo padres, no tuvo jefe, no tuvo, y estamos como desprovistos de figuras de autoridad, nos cuesta un poco más creer a lo mejor que hay una palabra de autoridad o una orden de autoridad que el Señor da y eso se cumple. Pero gracias al Señor por su palabra, gracias al Señor por Jesucristo, que tenemos en Él la figura del hombre perfecto, que es lo que venimos escuchando, el hombre perfecto. Aunque nuestros padres a lo mejor no fueron las mejores figuras de autoridad, aunque a lo mejor, no sé, las personas que conocemos decimos, bueno, no, pero yo ejemplo no sé de dónde puedo sacar. Bueno, de la palabra. La palabra nos enseña cómo funciona este mecanismo de autoridad. Y solamente hace falta una cosa y eso es fe. Fe, creer, tener la convicción de que el Señor lo va a hacer. Amén. Él va a decir, va a dar su palabra desde la eternidad, desde el infinito, desde su potestad soberana y Él va a hacer milagros, Él va a hacer prodigios, Él va a traer sanidad, Él va a traer salvación. Amén. Y creemos esto también porque estamos evangelizando y estamos hablando la palabra, pero no solamente por cumplir un mandato del Señor. Por eso es que siempre los invitamos a todos a participar, porque cuando nosotros compartimos a Cristo, cuando nosotros impartimos una palabra de fe, esta empieza a trabajar en el corazón, en la mente de la persona, y el Espíritu Santo hace una obra que no la hacemos nosotros, la hace Él, pero es para gloria y honra de su nombre. Y muchas veces nosotros damos por hecho, ¿no es cierto? Cuando oramos o sobre todo cuando clamamos en situaciones difíciles, como que damos por sentado que no va a pasar nada. No sé si le pasa a usted. Es triste, pero es cierto, porque muchas veces yo por lo menos me he encontrado orando como sin expectativa de nada, y eso es un grave error delante del Señor, y yo tengo que arrepentirme delante de Dios y decir, Señor, perdóname, porque mi oración no ha sido con fe, mi oración no ha sido con fe sincera, no ha sido con convicción de saber que tú eres un Dios poderoso, que tú eres el Dios creador, que tú puedes hacer de donde no hay nada, el Señor puede hacer algo, de donde no hay, el Señor puede abrir puertas, puede abrir ventanas, donde no hay salud, el Señor puede traer salud, donde hay opresión, el Señor puede traer liberación. Amén. Y no hagamos caso a los halagos de este mundo, porque en este mundo siempre vamos a encontrar quien nos halague, quien nos levante el ego, ¿no? Quien nos diga, bueno, pero como siempre dice el pastor, ¿no? Vos sos un creyente, no sé qué haces ahí en esa iglesia, vos sí que tenés fe, los demás no tienen fe, no sé, vio esas cosas que por ahí pasan. Siempre vamos a encontrar ese tipo de halagos, que son halagos engañosos, porque en realidad la palabra nos muestra que nuestra actitud siempre debe ser humilde, siempre debe ser de humillación delante del Señor, reconociendo la soberanía de Dios, reconociendo que Dios es el que tiene el control, que toda la gloria es para Él, que nada es nuestro, que todo viene de Él, es por Él y es para Él. Y Él sostiene todo con la palabra de su poder. Imagínense, si es la palabra de su poder la que sostiene todo en el universo,
Entonces es su palabra la que hará prodigios, milagros, maravillas en nuestro hogar, en nuestra familia, para nuestros amigos, para nuestros parientes, para nuestros vecinos. Traerá salvación, traerá palabra de vida para toda esta cuenca carbonífera y para todo el mundo, para que el Señor pueda ser glorificado y que nosotros podamos ser reunidos con Él en gloria. Y cuando lleguemos allá arriba, el Señor diga: buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Amén. Que nuestra fe sea una fe verdadera, una fe sincera. No dudemos cuando oramos, no dudemos, no estemos incrédulos. Que el Señor nos perdone, porque cuántas veces hemos orado con incredulidad. Y dice en Lucas capítulo 5, ahí mismo el versículo 17, dice que el Señor, dice: aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén. ¿Y qué dice al final? Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Esto es una verdad que no va a cambiar. Si el Señor dijo que Él iba a estar en medio nuestro cuando nos reuniéramos en su nombre, es este mismo Señor que tiene poder para sanar. Amén. Que tiene poder para restaurar nuestro organismo, para librarnos de toda enfermedad, de toda peste, de toda cosa rara. El Señor puede venir con poder y sanar nuestros cuerpos. Amén. En Hechos capítulo 10, lo encontramos a Pedro, hablando de Jesús. Y en el versículo 36 en adelante dice así: Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. ¿Y qué es lo que sabemos? Que nosotros también sabemos ahora. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Amén. Este es el Cristo que nosotros predicamos. Este es el Jesús que vive en nosotros. Qué maravilloso es saber que nosotros predicamos al Señor, predicamos a Jesús de Nazaret, y que este Jesús vive en nosotros, y que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Es un misterio maravilloso, ¿no le parece? Es algo tremendo, es algo que solamente el Espíritu Santo puede revelarnos, solamente el poder del Espíritu Santo puede despertarnos a esta verdad, llevarnos a la convicción de que no es solamente una actividad más, o un compromiso más, o un momento lindo, sino que es acá, cuando estamos acá reunidos, algo tiene que pasar. Amén. Y de hecho que sucede, porque ¿cuántos de nosotros podemos decir, vine un día a la iglesia nada más y el Señor contestó mi oración?
aunque mi oración fue a lo mejor débil, cortita, o no dije todo lo que quería decir, o no pude abrir mi corazón completamente, pero el Señor contestó la oración. Y aquí en esta iglesia tenemos muchos testimonios de hermanos que han recibido sanidad, que han recibido liberación, que han recibido restauración, que se han abierto puertas, han venido recursos, han venido puertas del cielo abiertas, ventanas abiertas de los cielos, porque el Señor es fiel a su palabra. Amén. No dudemos, no flaqueemos en nuestra fe cuando oremos convencidos de lo que el Señor va a hacer. Vamos a 1 de Timoteo capítulo 2. Dice así: exhorto ante todo, dice el apóstol, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. ¿Por quiénes? Por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quietos, reposadamente, en toda piedad y honestidad. ¿Por qué? Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere, ¿qué quiere el Señor? Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Amén. El Señor es el mediador entre Dios y los hombres, y Él quiere que todos los hombres sean salvos. Por eso es que nosotros oramos, rogamos, hacemos peticiones, traemos acciones de gracias, porque para Dios esto es bueno y agradable. Amén. Este es el motivo por el que venimos los martes también. Por eso apartamos un día especial de oración en la iglesia. Por eso la importancia de venir y orar juntos, traer nuestras peticiones, nuestras rogativas, siempre venir con acción de gracia, siempre con gratitud, con una acción de gracia, con una actitud de decir: Señor, yo no entiendo lo que está ocurriendo, no sé cómo tú puedes obrar, pero creo que tú lo puedes hacer. Amén, amén. Nosotros predicamos a Cristo resucitado. Oramos con fe, sabiendo a quién hemos creído. Aguardamos salvación y vida eterna para los que ahora están en tinieblas. Veremos milagros, prodigios y maravillas cuando sea vista y manifiesta nuestra fe en Jesucristo. Amén. Nosotros debemos caminar en fe, que nuestro testimonio de vida en casa, en el trabajo, en el estudio, nuestro lenguaje, nuestra manera de comunicarnos, hermano, tened fe, el Señor va a obrar, y no tirando pálida, no diciendo, bueno, vamos a estar orando, a ver si pasa algo. No, creemos que el Señor va a hacer una obra, amén. Creemos que el Señor va a abrir puertas, creemos que el Señor va a sanar ese cuerpo, creemos que el Señor puede obrar salvación para aquellos que se están perdiendo, amén. Y es interesante porque siempre la palabra nos lleva al amor, ¿no es cierto? Cuando el Señor dijo, bueno, hay un mandamiento más perfecto, ¿no? Más grande, más hermoso, más especial, que es el amor, ¿no es cierto? Y cuando el Señor nos dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, nos lleva a este lugar en el que nosotros podemos venir a hacer nuestras peticiones, nuestras oraciones en fe, también creyendo por aquellos que son a lo mejor nuestros enemigos, personas que nos son contrarias, o gente que a lo mejor no conocemos y nos cruzamos en la vida y se enteran que somos cristianos, como este centurión, y nos piden oración. ¿No le ha pasado que a alguien le dice, vos que sos cristiano, pedile a tu Dios que haga algo porque yo no sé qué hacer? Eso ocurre. Y nosotros debemos hacer nuestras oraciones con fe, como lo hizo este centurión. Este centurión se acercó al Señor creyendo, sabiendo quién era Jesús y con una actitud de convicción
de fe en el poder de Jesucristo, en lo que Él podía hacer. Amén. Amén. Acompáñenme en una oración. Señor, te damos gracias porque por tu palabra podemos ver, Señor, lo maravilloso que eres para nosotros, lo valiosa que es tu palabra, Señor, lo poderosa, Señor, que es tu palabra. En esta hora creemos, Señor, venimos con fe y te pedimos perdón, Señor. Perdónanos porque muchas veces hemos orado sin fe, en incredulidad. A lo mejor también hemos hablado en incredulidad, hemos hablado cosas vanas. Perdónanos, Señor. Límpianos. Queremos, Señor, conocerte aún más. Queremos, Señor, experimentar el poder de tu presencia. Queremos ver la manifestación de tu Espíritu Santo. Queremos ver tus prodigios, Señor. Queremos ver milagros. Queremos ver, Señor, la salvación en este lugar tan precioso donde nos has puesto, Señor. Queremos ver el fruto de la palabra sembrada, Señor. Lo creemos en esta hora. Señor, venimos delante de ti con fe. Míranos, Señor. Mira a tus hijos. Señor, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nuestro país. Ten misericordia de nuestra localidad. Señor, extiende tu brazo de poder. Extiende tu brazo de misericordia. Oh, Señor, creemos que si tú dices la palabra, será hecho, Señor. Lo creemos en esta hora. Lo creemos en esta hora. Creemos sanidad, milagros y prodigios para nuestros amigos, para nuestros seres queridos, aún para nuestros enemigos, Señor. Para que tu nombre sea exaltado, para que tu nombre sea conocido. Oh, Señor, para que toda la gloria sea para ti. Oh, Padre Santo, en esta hora creemos, Señor, por sanidades. Aún lo que los médicos han dicho que era imposible, tú lo puedes hacer, Señor. Oh, tú puedes restaurar cada célula del organismo. Oh, mis hermanos que hoy han venido con cargas, con peticiones, Señor, hoy venimos con fe, creyéndote a ti, Señor Jesús, que tú eres el poderoso, que tú eres el Rey, que tú eres el soberano. Oh, el Hijo del Hombre que vino a esta tierra para traer sanidad, liberación, salvación en medio de las tinieblas. Oh, que tu luz resplandezca, Señor, en este lugar. Que este sea un día de victoria para tu iglesia, Señor. Que sea un día de victoria y que haya testimonio, Señor, de lo que tú vas a hacer por causa, Señor, de que te hemos creído a ti, Señor. Decimos sí y amén a tu palabra, Señor. La creemos y la tomamos, Señor, en fe. Te damos gracias, Jesús. Amén. Amén. Vamos a recordar que estamos orando por nuestros hermanos, ahora que vamos a hacer los círculos de oración. Por nuestra hermana Raquel, el hermano Arturo, la hermana Vita, la hermana Inés. Seguimos orando por Analía, por Isabelita, por la hermana Marina, por Marisa, por Amelia, por la pastora Gladys, por Concordia, por Cristina Contreras. Oremos también por el anexo, ¿sí? Por la escuela, por el evangelismo. Oremos juntos creyendo que el Señor puede darnos los recursos, puede avivarnos para la obra del Señor y podemos caminar en esta victoria de la fe. Amén. Amén.